Muy buenas tardes, chicas y chicos. Espero se encuentren muy bien. Eh, este video tiene la intención de guiarlos a ustedes un poco más con el cálculo de incertidumbres en laboratorio de química analítica cuantitativa. Ok, nada más para hacer un repaso, comentarles que a ustedes se les facilitó este documento, el cual tiene ejemplos sobre cómo hacer el cálculo de las incertidumbres para varias prácticas de laboratorio que se realizan en este curso, ¿ok? Inicialmente, nosotros los instruimos a ustedes sobre las principales, vamos a ver, las principales fuentes de contribución para la incertidumbre en diferentes equipos, materiales o en su momento cuando vayamos a hacer calibración instrumental a través de curvas de calibración o modelos de regresión lineal. ¿Ok? Eh, si bien es cierto, esta guía está bastante completa, eh, consideramos que con base a algunas dudas y consultas que nos han hecho llegar ustedes, eh, era necesario preparar este video en aras de poder instruirlos un poco más en el manejo de la incertidumbre o estimación de la incertidumbre para estas dos primeras prácticas, tanto la balanza como la de calibración de material volumétrico. ¿Ok? Entonces, nada más iniciar haciéndoles la anotación muy rápidamente que para la primera práctica de este curso, ustedes debían de utilizar este modelo de cálculo para la determinación de la incertidumbre utilizando la balanza analítica, en donde se contemplaban tres factores, principalmente la linealidad, la resolución y la repetibilidad. Si nos vamos al inicio del documento, ustedes verán que acá se les indica cómo es que se realiza el cálculo de cada uno de esos factores y el por qué se realiza de esta forma, que es una distribución rectangular, que es una distribución triangular, se vio tanto en la primera sesión del laboratorio con su persona docente, como en la práctica de tratamiento y manejo de datos. ¿Ok? Eso por ese lado. Entonces, nada más recordarles que esta es la incertidumbre que ustedes debían de manejar o la forma que debían de manejar para hacer el cálculo de incertidumbres de masa utilizando la balanza analítica. Entonces, acá se les dio un ejemplo en donde esta repetibilidad principalmente es el factor que a ustedes les puede variar, puesto que cada uno tuvo una desviación estándar diferente con base en el objeto que haya medido. ¿Ok? En este caso que se les brinda a ustedes, esta es la incertidumbre determinada y ya vamos a hablar un poquito más al respecto. ¿Ok? Quiero que comencemos recordando algunos conceptos básicos. Para este curso de química analítica cuantitativa, a ustedes se les va a instruir a trabajar con el modelo de propagación de incertidumbres, ¿ok? O sea, ¿qué quiere decir? Tal y como vimos desde los laboratorios de física en su primer año de carrera, eh, para operaciones matemáticas en donde se involucren sumas y restas, el modelo de cálculo que se va a seguir para hacer la estimación de la incertidumbre de dicho resultado es a través de la incertidumbre absoluta, en donde la incertidumbre de C, que es el resultado calculado, no es otra cosa más que la raíz de la suma de las incertidumbres cuadradas de las demás variables. Esto donde lo podemos ver reflejado en el laboratorio que nosotros estamos haciendo en este momento. En la primera práctica, ¿ok? En la primera práctica de balanza analítica, ustedes hicieron varias mediciones, bueno, específicamente masa de vidrio reloj, masa de vidrio reloj, más sílice, perdón, masa de vidrio reloj más residuo, ¿ok? Vamos a hacerlo por acá, nada más, muy rápidamente. Supongamos que ustedes tenían algunas columnas por ahí, masa de vidrio reloj más sílice, ¿ok? Masa de vidrio reloj más residuo. Por temas de tiempo, en aras de no alargar mucho el video, lo estoy haciendo pues un poco resumido y sin mucho formato, ¿verdad? Supongamos que esto era 32, 1, 2, 3, 4 y esto era 32,1, 2,
4,5. Entonces, cuando hacemos la diferencia, esto nos debería dar algo como así. ¿Estamos? Entonces noten que ustedes la masa de sílice la están calculando como la diferencia de este valor menos este otro. ¿Estamos? Entonces, el modelo que deben de aplicar para calcular la incertidumbre de esta masa de sílice, ¿cuál sería? Este que estamos viendo acá. ¿Estamos? Ahora bien, si tomamos como verdadero este valor, ¿verdad? Suponiendo que esto es lo que ustedes hayan obtenido, muy importante hacer la aclaración. Si bien es cierto, a ustedes en el material que se les facilitó se indicaba que las incertidumbres se manejaban con 2 cifras, si nosotros hacemos esto, estamos incurriendo en un grave error. ¿Por qué? Contemos que aquí hay 4 decimales y aquí hay 5 decimales. Entonces, para este caso en específico, como este valor se deriva de una medición de un instrumento, debemos de ser consecuentes con el número de cifras que es capaz de desplegar dicho instrumento. Por ende, el valor correcto para la incertidumbre, en este caso, sería más o menos 0,02. ¿Ok? No podemos estimar un dígito ahí, ¿ok? No es posible hacer esa estimación porque es mentira que la balanza analítica nos brinda un quinto dígito, ¿ok? Entonces, así es como debería de quedar. Cuando ustedes hagan el procesamiento y tomen estos datos, ¿ok? Tomen estos datos y le apliquen este modelo, suponiendo que utilizan 0,002 de incertidumbre para la medición de masa directa. Para este valor, ustedes van a obtener algo como esto, 0,0025 y varios decimales más. Nuevamente, ya ustedes saben que no pueden utilizar 5 decimales, ¿ok? Tenemos que dejarlo a 4, que es consecuente al valor que yo estoy midiendo en la balanza, ¿ok? Si seguimos las reglas de cálculo las reglas de redondeo aprendidas en Química General 1, esto nos quedaría en 0,002, pero en estimación de incertidumbres es normal que se prefiera hacer una sobreestimación de la incertidumbre y no una subestimación, porque siempre en estimación de incertidumbres es preferible ser conservador, o sea, esperar que hayan más contribuciones de incertidumbre por parte de los factores que no subestimar los valores como tal. ¿Ok? Entonces, para este caso, el valor correcto sería algo como esto. ¿Ok? Esta sería la incertidumbre de masa por diferencia. ¿Ok? El otro modelo que estaríamos utilizando es cuando la operación matemática involucrada tenga multiplicaciones y divisiones. ¿Ok? En este caso no utilizamos las incertidumbres absolutas, sino que utilizamos las incertidumbres relativas, ¿ok? ¿Qué es la incertidumbre relativa? La incertidumbre absoluta entre el valor, ¿ok? Eso que estamos viendo ahí resaltado en verde es una incertidumbre relativa, incertidumbre entre el valor. Entonces, el modelo es muy similar. La incertidumbre relativa al cuadrado de la variable que yo estoy determinando a través de esta fórmula matemática no es otra cosa más que la suma de todas las incertidumbres relativas al cuadrado. Entonces, hacemos los procesos algebraicos correspondientes para poder despejar esa incertidumbre absoluta y la ecuación nos quedaría algo como lo que estamos viendo por acá. ¿Ok? ¿Dónde hemos aplicado esto en nuestro laboratorio? Específicamente, una de las prácticas recientes. Ustedes están utilizando que la densidad es igual a masa entre volumen para la calibración volumétrica, ¿cierto? El volumen dispensado por la pipeta, ustedes están utilizando como referencia la masa de agua vertida a una temperatura específica. ¿Por qué? Porque a partir de la masa, la cual es invariable con respecto a la temperatura,
ustedes pueden conocer el volumen si utilizan la densidad del valor del agua a dicha temperatura. Entonces, ustedes para este laboratorio están utilizando este modelo de cálculo. Algo que es normal que les sucede a inicios de este laboratorio es que les da temor o no tienen mucha claridad sobre cuál es el modelo de cálculo de la incertidumbre para estimar incertidumbres que deben de utilizar. Y es muy sencillo si entendemos el concepto de propagación de incertidumbres, ¿ok? O sea, si yo utilizo A, B, C variables para calcular mi resultado, la incertidumbre va a involucrar incertidumbre de A, incertidumbre B, incertidumbre de C. ¿Ok? Esto lo hago la anotación puesto que en el quiz de calibración algunas personas anotaban que la medición de la temperatura en el termómetro aportaba incertidumbre en el cálculo del volumen. ¿Ok? Si bien es cierto, alguien podrá decir, profe, pero es que puede que yo haya visto que era 20 la temperatura y estaba un poquito más abajo. Sí, es cierto, pero eso es una condición controlada de laboratorio. El valor de temperatura per se no está involucrado en la fórmula matemática que usted utilizó para calcular el valor de volumen. ¿Dónde está implícito? Probablemente acá, en el valor de densidad. Que el valor de densidad tiene su incertidumbre. Entonces, ahí estamos contemplando la incertidumbre que existe al utilizar un valor de densidad para una temperatura determinada. ¿Ok? Entonces, aplicando lo que está en esta lámina a esta ecuación, simple y sencillamente, entonces, es decir que la incertidumbre del volumen entre el volumen al cuadrado es igual a la incertidumbre de la masa entre la masa, esto al cuadrado, más la incertidumbre de la densidad, perdón, entre la densidad al cuadrado. Y ahí hacemos el despeje correspondiente y por ende tendríamos que la incertidumbre del volumen es igual al valor del volumen multiplicado por la raíz de la incertidumbre de la masa entre la masa, esto al cuadrado, más la incertidumbre de la densidad entre la densidad al cuadrado. ¿Ok? Este sería el modelo de cálculo que debemos de utilizar para calcular la incertidumbre del volumen de la pipeta para cada una de las mediciones realizadas. Posteriormente vamos a tener que hacer un cálculo de la incertidumbre promedio, que ya lo vamos a ver más detalladamente cuando nos pasemos a una hoja de cálculo de Excel para hacer el ejercicio. ¿Ok? Ustedes para prácticas subsecuentes, como por ejemplo la valoración de hidróxido de sodio, ustedes van a tener un ejemplo que los va a guiar. Y la idea es que con este video y el ejemplo que tienen acá para calcular la incertidumbre de la concentración de hidróxido y la concentración de ácido, ya de estos puntos en adelante, ustedes puedan seguir de forma más independiente y con más confianza. Por ejemplo, esta es la fórmula que ustedes van a aplicar para calcular la concentración de hidróxido. ¿Qué van a utilizar? Van a utilizar la masa de talato, la pureza del talato, un factor de conversión, los mililitros gastados de hidróxido y la masa molar del talato. Todas esas variables contribuyen a la incertidumbre, a excepción de este valor de 1000, porque ese valor de 1000 es únicamente para poder convertir de mililitros a litros. Ese factor de conversión de unidades y factores estequiométricos no son tomados en consideración para la estimación de incertidumbre. ¿Ok? Entonces, todos estos que estoy señalando en morado van a estar dentro del modelo de cálculo de la incertidumbre para el valor de hidróxido. Y recordemos que, por ejemplo, la masa recuerden que
tiene contribuciones de linealidad, resolución y repetibilidad. Ya ustedes determinaron la incertidumbre de la pesada directa y la pesada por diferencia. Entonces, todo bien con eso. ¿Ok? El volumen gastado. ¿Ok? ¿Cómo calculo la incertidumbre del volumen gastado? Vamos a echar mano de esto. ¿Ok? Vamos a utilizar la tolerancia, ¿ok? Para hacer el cálculo de contribución por tolerancia, el cálculo por apreciación de escala y el cálculo por temperatura, ¿ok? Van a seguir esa guía y van a ver que no vamos a tener ningún problema. Como les decía, vean esta fórmula de cálculo. La incertidumbre del hidróxido, perdón, la incertidumbre del hidróxido vendría siendo su concentración por, veamos los factores, la masa entre la masa molar entre la masa molar, la pureza entre la incertidumbre de la pureza entre la pureza y la incertidumbre del volumen gastado entre el volumen gastado. ¿Ok? Vean que es muy fácil si entendemos el concepto de propagación. Propagación de incertidumbres es básicamente, calculaste un resultado a partir de ABC. Ok, entonces tenés que hacer la propagación de los errores de la incertidumbre de A, B y C. ¿Estamos? Ahora bien, vamos a ver un ejemplo en específico en donde vamos a aplicar este modelo. Grabémonoslo bien, ¿ok? La incertidumbre del volumen, ¿ok? Este que tenemos acá, es igual al valor del volumen por la raíz de la suma de las incertidumbres relativas cuadradas de los factores que utilicé para calcular el volumen, que básicamente son masa y densidad. ¿Ok? Entonces, vamos a pasarnos a una hoja de cálculo, también como para instruirlos un poco en el uso de este tipo de recursos, que son los que intentamos que ustedes se familiaricen más con el uso de los mismos, ¿ok? Por temas de tiempo, en aras de no alargar tanto el video, no voy a ponerle tanto empeño al tema de formato, ¿verdad? Ya luego ustedes con tiempo pueden hacer más bonitos sus hojas de cálculo, ¿verdad? Entonces, hago la aclaración, no sigan específicamente el ejemplo que les estoy dando, ustedes pueden hacerlo mejor, ordenar mejor los datos. Yo voy a poner aquí las masas directamente, las masas de agua, no voy a inventarme datos de las masas del BIC, masas del Erlenmeyer más agua, masa del Erlenmeyer vacío, nada de eso, ¿ok? Vamos a tirar algunos valores, nada más, de manera aleatoria, ¿ok? Inventados, pongámosle. Voy a hacerlo con menos repeticiones. No hay problema en ese sentido. Voy a hacerlo con 6. ¿Ok? Estamos. Así quedaron. Estas son las masas de agua que ustedes midieron. El volumen, bueno, la densidad del agua. Este fue un detalle que se me olvidó, muy importante, y ahorita ya voy a mostrárselos. Ok, voy a volverme un momentito acá. Voy a dejarles de compartir aquí y voy a mostrarles por acá lo siguiente. A ustedes durante esta semana se les facilitó, siendo honestos, ¿verdad? Como esta es la primera vez que este experimento se hace en química analítica, antes se hacía en el curso posterior, que es métodos instrumentales de análisis. Entonces, los chicos ya conocían cómo calcular incertidumbres. Nosotros decidimos facilitarles este ejemplito, ¿ok? Que es lo que estábamos viendo anteriormente, ¿ok? La incertidumbre del volumen es igual al volumen por esto, que fue lo que vimos anteriormente, ¿ok? Lo que quiero mostrarles es este valor de densidad. Este es el valor de densidad del agua a 20 grados Celsius que vamos a estar utilizando. A ustedes en el entorno virtual de aprendizaje o en el Genially se les colgó un espacio de material complementario. En ese espacio de material complementario, ustedes tienen a disposición un artículo que se llama Tanaka et al. 2001, ¿ok? En ese artículo, en la tabla número 1, ustedes tienen
los valores de densidad del agua a diferentes temperaturas con su respectiva incertidumbre, ¿ok? Entonces, densidad del agua, y vamos a utilizar este valor, 0,9982, perdónenme, 9821, ¿ok? Con una incertidumbre de 0,00083, ¿ok? Estamos, este es el valor que vamos a utilizar. Entonces, el volumen es simple y sencillamente tomar la masa y dividirla entre la densidad. Entonces, usamos este valor y lo dividimos entre la densidad. Presionamos F4 para fijar con el signo de dólar tanto la columna como la fila, y así que luego nada más yo pueda desplazarlo. ¿Cómo lo desplazo? Nada más arrastro y ya tengo los volúmenes listos, ¿ok? ¿Cómo calculo la incertidumbre del volumen? Ya vimos el modelo que íbamos a utilizar, ¿ok? Entonces va a ser el volumen por la raíz, ¿ok? La raíz, y empezamos a poner los números. Lo primero era la incertidumbre relativa de la masa al cuadrado. Entonces, la incertidumbre relativa de la masa al cuadrado sería potencia. ¿Cuál sería el número? Ahora aquí otro paréntesis, porque recuerden que voy a hacer una relación. Sería 0,003, de acuerdo a lo que vimos, una masa por diferencia, dividido entre este valor, ¿ok? Punto y coma, vean que ya él me dice, tengo que poner la potencia, como es al cuadrado, va al cuadrado, ¿ok? Y listo, ya tengo el primer valor, ¿ok? El otro valor igual era potencia, iba al cuadrado, y es igual una relación, ¿cierto? ¿Relación de quién? De este número, como este es fijo para todos los demás, lo fijo con F4, lo fijo con F4, punto y coma, 2 y listo, ya lo tengo. ¿Estamos? Esta sería la incertidumbre del volumen, ¿ok? Arrastro, muy importante, vean que estas celdas están fijadas, porque este valor aplica para todos, ¿ok? Entonces, vean que yo arrastro y lo único que me cambian las fórmulas son el valor del volumen y el valor de la masa que estoy utilizando, ¿ok? Vean que todos me dan muy similares, ¿ok? No son exactamente los mismos valores, pero sí muy cercanos. Eso pues está bien, ¿verdad? No esperaríamos tener incertidumbres muy distintas para repeticiones del experimento que fueron realizadas en condiciones muy similares. Entonces, este sería el volumen y la incertidumbre a reportar para cada una de las repeticiones, ¿ok? Ahora bien, tenemos que hacer algo adicional, promedio, desviación estándar, ¿ok? Vamos a calcular el promedio, simple y sencillamente escribimos promedio, arrastramos, aquí desviación estándar, arrastramos, elegimos los datos, ¿ok? Listo. Estos serían los valores que estamos utilizando. Promedio, desviación estándar, ¿ok? El rango pueden calcularlo, nada más ponen igual, máximo el rango, menos mínimo el rango y listo, ¿ok? Hay que calcular la incertidumbre del promedio, que este era el otro tema que queríamos tratar por acá, ¿ok? Para que entiendan, recuerden la práctica de manejo de datos y lo que hablamos en la primera sesión también. Usted cuando hace una serie de mediciones, dentro de esa serie de mediciones, usted va a tener los datos, es muy difícil que usted vaya a obtener los mismos valores para todas las mediciones, ¿ok? Entonces, el simple y sencillo hecho de usted agarrar un número de mediciones y obtener un valor promedio, eso le aporta incertidumbre a este valor. No basta con solo estas incertidumbres, porque alguien podría decir, de ahí, si hago esto nada más, promedio y agarro las incertidumbres, ¡ping! Listo. No, no está bien. ¿Por qué? Porque aquí estás promediando aritméticamente nada más las incertidumbres de cada valor individual. Pero el simple y sencillo hecho de que usted haya agarrado cada valor, perdón, y lo haya promediado, eso genera
una incertidumbre adicional, que es la contribución por repetibilidad, ¿ok? Hay una contribución por repetibilidad y esa debemos de estimarla. Entonces, ¿cómo hacemos la estimación de esa incertidumbre por repetibilidad? Vamos a revisarlo nuevamente. Según la formulita que a ustedes se les había facilitado y de igual forma en el documento de la guía para el cálculo de incertidumbres, a ustedes se les facilitó. De hecho, voy a mostrárselos en la guía, no obviamente para el experimento, pero sí para otros. Por ejemplo, este primero, por acá hablan de cálculo de incertidumbre del promedio, véanlo. Cálculo de incertidumbre del promedio, incertidumbre es promedio al cuadrado y este factor, ¿ok? Si lo vemos acá, más en específico, vean lo que es el promedio de las incertidumbres del volumen al cuadrado más un factor que estadísticamente, cuando ustedes cursen estadística, van a entender que a esto se le denomina límite de confianza. Y vean que depende de un valor de distribución t-student, la desviación estándar y la raíz del número de repeticiones, ¿ok? Básicamente que este factorcito lo que hace es tomar la incertidumbre. Vamos a ver, como hay una dispersión entre los datos, si usted está promediando un valor, él toma en cuenta cuánta incertidumbre se me genera por esa dispersión de los datos, yo haberla centralizado en un solo valor. ¿Ok? En resumidas cuentas y en términos sencillos, eso es lo que hace ese valor. ¿Ok? Véanlo acá ya expresado numéricamente para un ejemplo en específico. Se agarraron valores de incertidumbre, se promediaron, se elevaron al cuadrado y posteriormente se hizo uso de ese valor. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de dónde se saca este valor t-student, ¿ok? Ese valor t-student ustedes lo pueden sacar de dos formas. Lo pueden sacar de las tablas que a ustedes se les facilitó. Pueden ir a buscar al nivel de confianza del caso, que es un 68%. ¿Por qué 68%? Porque recuerden que cuando vimos la práctica de manejo de datos, hablábamos que si nosotros hacemos una distribución de nuestras mediciones, es normal que el promedio esté centrado en el 50% de esas mediciones y que más o menos una desviación estándar toma en consideración aproximadamente el 68% de los datos. Entonces, como estamos calculando una incertidumbre estándar, tenemos que utilizar un nivel de confianza del 68%. ¿Ok? Van y buscan el 68%, una tabla t-student de 2 colas con grados de libertad n, ¿ok? O alternativamente les doy una forma, t-student, ¿ok? T-student al 68% de confianza y en este caso para este ejercicio los grados de libertad serían iguales a 5, ¿verdad? Porque son 6 mediciones las que yo estoy utilizando. Para poder calcular ese valor, vamos a echar mano de una función que se llama imp.t2c. Aquí está. Vean que esa fórmula dice, voy a hacerle zoom acá un toquecito. Vean. Hacer un poquito de zoom. Imp.esta. Vean que dice, devuelve el inverso de 2 colas de la distribución t-student. Si están utilizando un Excel que esté en idioma inglés, si no me equivoco, la fórmula cambia, es nada más de que la busquen. Ahorita me disculpan, pero se me olvida la sintaxis de esa fórmula. Creo que es como al revés. Creo que está como 2T, porque es two tail, 2T.T.imp. Por ahí va. ¿Ok? Igual es nada más de que lo consulten con Google, en español aparece así. Vean, ojo con esto, vean que no habla de confianza, habla de probabilidad.
como estamos trabajando una confianza del 68%, la probabilidad es el inverso al 68% para llegar a 100, que sería 32%. 0.32 de probabilidad y grados de libertad 5. Ese sería el valor t-student que estaríamos utilizando en nuestros cálculos. ¿Ok? Vamos a aplicarlo acá. Entonces, recordamos, dice la fórmula raíz, ¿verdad? ¿De quién? La incertidumbre promedio. Bueno, vamos a ponerle potencia acá. Potencia, promedio, potencia 2 del promedio de todas estas incertidumbres, que es el mismo valor, ¿verdad? Pero, perdón. Uh, ok, listo. Ahí tengo ya la primera potencia. Más, igual, potencia. ¿Cuál es el número? El número es el t-student por la desviación estándar dividido entre la raíz de n, que sería 6. ¿Ok? Ese sería el número, esa sería la potencia, y estaríamos listos con el cálculo de la incertidumbre. Alguien me va a decir, ok, este era el promedio, voy a borrarlo. Alguien me va a decir, perdónenme, voy a cogerlo acá y ponerlo aquí. Nada más para verificar. Sí, listo. Ok, listo. Perfecto. Alguien me va a decir, pero el valor da igual. ¿Por qué entonces simple y sencillamente yo no hice esto? Promedio de todos los valores y listo. Da igual. Ok. Recuerden lo que les acabo de explicar. Esta parte de la ecuación, la ecuación para el cálculo de la incertidumbre promedio consta de dos partes. ¿Okay? Contemplamos la incertidumbre de cada valor, por eso es que la estamos promediando, ¿ok? Pero también contemplamos la contribución por repetibilidad. ¿Qué les dice a ustedes el hecho de que la incertidumbre individual de cada valor es 0,0042 y la del promedio es 0,0042? Alguien podría decirme, profe, que ese procedimiento no sirve para nada. No, sino que el valor de la incertidumbre promedio está determinado básicamente que por este factor, o sea, por la incertidumbre individual de cada valor para este ejercicio en específico. No quiere decir que siempre va a ser así y eso tiene que quedarles muy bien grabado, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este caso, si ustedes se ponen a ver, vean que todos sus valores fueron muy similares. 5,01, 5,009, 5,01, 5,01, 01, 01. ¿Lo ven? Todos fueron muy similares. Pónganle en cuidado, la desviación estándar es 0,0001. O sea, ustedes tienen una desviación estándar muy pequeña. Estos valores que yo generé de forma aleatoria representan un ejercicio de calibración en donde la precisión de ustedes fue bastante alta. ¿Ok? ¿Qué pasa si la precisión no es alta? ¿Qué pasa si el factor de repetibilidad se aporta mucho? Vamos a hacer cambios. Voy a quitar este valor de 5,0002 a 5,02 en masa. Y este otro también voy a ponerlo como 5,024. Vean que ya la desviación estándar ya no es 0,001, sino que ahora es 0,01. ¿Ok? Vean que ya los valores empiezan a tener otra forma. ¿Qué pasa si aquí hubiera sido 5,09? Por ejemplo, vean cómo me sube la desviación estándar y vean ahora cómo empieza a distar este valor que antes era 0,0042 empieza a alejarse de 0,0042. Ahora es 0,016. Quiere decir que entonces ahora
la contribución por repetibilidad sí está aportando de forma más significativa. No es que antes no aportaba, no, sino que aportaba muy poquito porque la desviación estándar era muy chiquitita. Mis mediciones eran muy precisas, entonces, como mis datos estaban muy cercanos unos entre otros, el hecho de que yo promediara esos valores tan cercanos no me aportaba tanta incertidumbre en esa estimación. Pero cuando ya yo empiezo a tener masas más distantes y por ende volúmenes también más distantes, 501, 502, 01, 09, 01, 03, ya empezamos a tener más variaciones, el factor de desviación estándar empieza a ser más alto y por ende la incertidumbre ya se empieza a alejar de los valores individuales, ¿ok? Porque este factor, este segundo factor de la ecuación está empezando a contribuir de forma más significativa, ¿ok? Entonces, ustedes deberían de reportar el valor de la incertidumbre promedio como 5,033, ojo, ajustando las cifras a 2 decimales de la incertidumbre. Pero es que la incertidumbre da todo eso. Sí, pero ustedes no van a reportar un valor así. Se reporta la incertidumbre con 2 dígitos, ¿ok? Y ajustan las cifras de su resultado a esos 2 dígitos, ¿ok? Entonces queda con 3 decimales. Este sería el volumen que dispensa la pipeta, ¿ok? Esta es la desviación estándar calculada para el volumen. Recuerden que ustedes deben de calcular una incertidumbre expandida. ¿Qué es la incertidumbre expandida? Pues simple y sencillamente agarrar la incertidumbre estándar y multiplicarla por un factor K. Ese K normalmente va a depender de el nivel de confianza con el que ustedes van a reportar la incertidumbre. K igual 1 es multiplicarla por una desviación estándar. Se multiplica por 1. O sea, quiere decir que si K es igual 1, es esto que tenemos acá. Es una incertidumbre estándar. Si K es igual 2, es una incertidumbre expandida a un 95% de confianza. Y si K es igual a 3, estamos expandiendo la incertidumbre a un 99.7% de confianza. Normalmente usamos K igual 2, entonces nos queda que el valor de volumen dispensado por la pipeta es 5,0033 más menos 0,032 con un 95% de confianza. ¿Ok? Esto podemos interpretarlo algo así como que cada vez que ustedes hacen una medición, ¿ok? El 95% de las veces, 95 de cada 100 mediciones, ustedes van a tener un valor de volumen que oscila entre este rango de 5,0001 hasta 5,064, con mayor probabilidad de obtener siempre los datos centrados sobre este valor. Así es como debemos de interpretarlo. ¿Ok? Entonces, como les decía, para prácticas subsecuentes, principalmente la determinación de la concentración de hidróxido de sodio y la determinación de la concentración de ácido sulfúrico, a ustedes en la guía de tratamiento de incertidumbres que la persona docente les facilitó, van a tener una guía muy buena para hacer el cálculo. Si ustedes notan, por ejemplo, la valoración del hidróxido, vean que les dan, ok, cuál es la pureza del talato y su incertidumbre. Ya esto de la balanza ustedes lo conocen desde la primera práctica, ok, y hasta les dan ejemplos ya con volúmenes gastados, por ejemplo, ok. Entonces es básicamente que apliquen esos procedimientos, pero muy importante que los entendamos y que si tenemos una duda de por qué se hizo A o por qué se hizo B, lo puedan consultar con su persona docente en aras de que puedan manejar de forma más adecuada el tratamiento o estimación de incertidumbres. ¿Ok? Entonces, espero que este video les haya sido de utilidad y cualquier consulta o comentario se lo pueden hacer llegar a su persona docente. Estén bien. Saludos.